Ella predijo algo impactante que involucraría el futuro de uno de los hombres más poderosos del mundo. Y ahora todo ha salido a la luz. Sylvia Browne, la psíquica que acertó predicciones que alguna vez parecieron imposibles, reveló detalles inquietantes sobre Bill Clinton que permanecieron ocultos durante años. Lo que vio no fue solo una predicción, fue una oscura advertencia que muchos ignoraron. Pero ahora, con los recientes acontecimientos, todo parece encajar. Y la verdad que está saliendo a la luz es escalofriante. Sylvia Browne no era una psíquica cualquiera. Era una mujer que cautivó a millones con sus visiones audaces, su fuerte personalidad y su inquietante habilidad para predecir el futuro. Nacida en 1936, Sylvia afirmó que comenzó a tener visiones espirituales a la temprana edad de 3 años. Dijo que no eran solo sueños o sentimientos, sino mensajes claros y poderosos de un lugar superior. Con el tiempo, personas de todos los ámbitos de la vida, ricos, pobres, famosos y desconocidos, comenzaron a buscarla en busca de respuestas que solo ella parecía poder dar. Si crees en Dios y en Jesucristo, no olvides darle me gusta y suscribirte a Caminos Misteriosos. Dios te bendiga. Se hizo un nombre familiar en los Estados Unidos a través de sus apariciones regulares en programas de televisión populares, especialmente el Montel Williams Show, donde su tono tranquilo pero firme hizo que incluso los espectadores más escépticos se detuvieran a escuchar. La gente confiaba en ella porque hablaba con certeza, a menudo compartiendo detalles que parecían imposibles de saber de antemano. Muchas de sus predicciones, como los ataques del 11 de septiembre y los desastres naturales, fueron vistas más tarde como aterradoras confirmaciones de su don. Sylvia afirmaba recibir sus visiones a través de una guía espiritual llamada Francine, un ser que describía como sabio, pacífico y siempre presente durante sus meditaciones. Esta conexión, según ella, era la razón por la que podía ver más allá del mundo físico. Para muchos, esa explicación era suficiente. Sus libros se convirtieron en bestsellers, sus eventos en vivo agotaron las entradas y sus palabras tuvieron peso en hogares, iglesias y círculos políticos por igual. Pero Sylvia también fue una figura controvertida. Los críticos la acusaron de ser una impostora. Sin embargo, a pesar de los ataques y la incredulidad, su influencia solo creció. Cuando hablaba sobre el futuro de una persona o incluso el destino de las naciones, la gente tomaba nota. Y cuando dirigió su atención a Bill Clinton, el mundo aún no sabía cuán seria llegaría a ser su visión. Si bien Sylvia Browne era ampliamente conocida por ayudar a la gente común a encontrar respuestas sobre el amor, la salud y la familia, había un lado menos conocido de su trabajo del que pocos hablaban abiertamente: su conexión con personas en el poder. A lo largo de los años, discretamente y sin mucha publicidad, Sylvia fue contactada por individuos vinculados a la política, las fuerzas del orden e incluso la comunidad de inteligencia. No eran llamadas para predicciones públicas, sino consultas privadas, a menudo a puerta cerrada. Muchas de estas figuras de alto rango buscaban orientación en momentos de crisis o incertidumbre. Algunos, según los cercanos a Sylvia, no venían por convicción, sino por desesperación. Cuando las decisiones implicaban la seguridad de una nación o la caída de una carrera, algunos líderes estaban dispuestos a escuchar a cualquiera que pudiera ofrecer una visión más allá de lo que se podía ver o probar. Sylvia nunca reveló nombres públicamente, a menos que la persona lo permitiera. Pero los susurros dentro de Washington, D.C. y otros centros de poder insinuaban que varias decisiones importantes habían sido influenciadas, al menos en parte, por su discreta guía. Había rumores de que, durante negociaciones tensas o momentos de emergencia nacional, Sylvia había sido llamada para sentir la situación. En algunos casos, se decía que sus consejos habían alterado el curso de las discusiones. Era especialmente respetada por ciertas familias políticas que habían seguido su trabajo durante décadas. Un antiguo asistente de un conocido senador dijo una vez: «Ella no te decía lo que querías oír, te decía lo que venía».
Y a veces, eso asustaba a la gente más que nada. Esta confianza entre la élite se construyó no solo en sus predicciones, sino en su discreción. Guardaba secretos, sabía decir lo justo y nunca más de lo necesario. Y fue esta conexión cuidadosa y misteriosa con personas poderosas lo que finalmente llevó a la escalofriante visión que tuvo sobre Bill Clinton. Algo que solo se revelaría años después. Sylvia Browne se convirtió en un nombre familiar, no solo por su personalidad, sino porque muchas de sus predicciones parecían desafiar la lógica y dejaban a la gente sin palabras. Algunas de ellas fueron desestimadas al principio, incluso ridiculizadas, pero años después, los acontecimientos se desarrollaron exactamente como ella había descrito, dejando un rastro de creyentes asombrados y escépticos silenciosos. Una de las predicciones más comentadas llegó en 2004, cuando publicó un libro que incluía una extraña advertencia. Escribió que alrededor del año 2020, una grave enfermedad similar a la neumonía se extendería por todo el mundo, afectando los pulmones y resistiendo los tratamientos. Incluso describió cómo desaparecería repentinamente, para luego regresar años después. En ese momento, los lectores estaban perplejos. Pero cuando llegó la pandemia de COVID-19, la gente acudió a sus escritos, dándose cuenta de que lo había descrito con escalofriante detalle más de 15 años antes de que ocurriera. Otra predicción que llamó la atención involucró el colapso de las Torres Gemelas. Años antes del 11 de septiembre de 2001, Sylvia habló de un gran ataque en el corazón de Nueva York que cambiaría el mundo para siempre. Aunque vagas en ese momento, las palabras adquirieron una claridad inquietante en retrospectiva. Las familias que habían perdido a seres queridos recordaron su advertencia y se preguntaron cómo pudo haberlo sabido. También predijo desastres naturales como tsunamis, terremotos mortales y grandes cambios políticos en Europa y Oriente Medio, muchos de los cuales se alinearon estrechamente con eventos posteriores. Algunas de sus profecías fueron tan específicas que a los críticos les resultó difícil descartarlas como coincidencias. A pesar de los constantes ataques mediáticos, estas predicciones de alto perfil le dieron credibilidad entre quienes observaban de cerca. No eran solo conjeturas, eran advertencias que a menudo se hacían realidad. Y para aquellos que creían en su don, cada profecía confirmada era otra razón para tomarse sus visiones en serio, especialmente cuando dirigía su mirada hacia individuos poderosos como Bill Clinton. Sylvia Browne siempre dijo que sus visiones no eran algo que ella creara, eran algo que recibía. Según ella, era simplemente una mensajera. La forma en que describía su proceso lo hacía sentir espiritual, incluso sagrado, especialmente para aquellos que seguían su trabajo de cerca. Para Sylvia, cada visión comenzaba con el silencio. Se sentaba, cerraba los ojos y entraba en una especie de profunda oración o meditación. En esa quietud, decía que podía sentir la presencia de su guía espiritual. Francine, según Sylvia, no era solo una voz o un símbolo. Era un ser espiritual real que había estado con Sylvia durante varias vidas. Fue Francine quien le mostró destellos del futuro, compartió mensajes sobre los destinos de las personas y advirtió sobre eventos venideros. Sylvia a menudo decía que la voz de Francine era tranquila, segura y siempre sin emoción, solo verdad. Esta profunda conexión le dio a Sylvia una confianza que otros podían sentir. No hablaba con vacilación. Cuando transmitía una visión, lo hacía con certeza, incluso cuando el mensaje era difícil de escuchar. Ya sea hablando con un padre afligido, un esposo preocupado o una figura pública en una encrucijada, mantenía un tono firme que parecía decir, «Esto es lo que será». Muchos de los que experimentaron sus lecturas de primera mano afirmaron que ella sabía cosas que nadie más podría haber sabido. Contaron historias de secretos que reveló, nombres que mencionó y detalles que los dejaron conmocionados. Incluso las personas que llegaron como escépticas a menudo se iban en silencio, visiblemente conmovidas por el encuentro. Fue esta habilidad,
Este don, como muchos lo llamaban, lo que la hizo más que una simple personalidad televisiva. Se convirtió en una guía de confianza, especialmente para aquellos que enfrentaban dolor, duda o confusión. Y cuando alguien con ese tipo de poder compartía una visión sobre un hombre como Bill Clinton, la gente escuchaba porque sabían por experiencia que sus palabras tenían peso y que sus advertencias rara vez eran vacías. No fue durante una aparición en televisión pública. No fue en uno de sus libros más vendidos. La primera vez que Sylvia Browne mencionó el nombre de Bill Clinton en relación con una visión fue durante una consulta privada, una que no se suponía que saldría de la habitación. Pero a medida que pasó el tiempo y ciertas piezas comenzaron a encajar, partes de ese momento comenzaron a surgir a través de susurros, memorias y cartas privadas. Y ahora, lo que una vez estuvo oculto está empezando a revelarse. Según personas cercanas a Sylvia, esta visión ocurrió a mediados de los años 90, durante el apogeo de la presidencia de Clinton. Ella estaba en California en una de sus frecuentes sesiones de meditación cuando, de repente, se sentó erguida, perturbada. Los que estaban cerca recordaron que parecía pálida y confundida. No habló de inmediato, pero más tarde esa noche dijo que había visto algo oscuro rodeando la oficina del presidente. En ese momento, nadie se atrevió al hacer preguntas. Semanas después, reveló más en privado. Es sobre Clinton. Su nombre llegó claro, pero no es político, es espiritual. Hay un peso sobre él, algo conectado al juicio, y no es de este mundo. Estas fueron sus palabras exactas, escritas por una de sus asistentes en un diario que fue descubierto recientemente por su patrimonio. No elaboró mucho más en ese momento, y durante años, a los más cercanos a ella se les instruyó que no hablaran de esa visión públicamente. Sylvia dijo que no era el momento adecuado. El mundo no entendería. Las personas involucradas no estarían preparadas. Lo que hizo que esta visión fuera diferente, explicó, fue que no era una predicción sobre un evento político o una crisis nacional. Era algo más profundo, algo ligado al camino espiritual de Bill Clinton, una consecuencia de elecciones pasadas y una verdad sin resolver que regresaría más tarde en la vida. Esa primera mención fue solo un destello, pero marcó el principio de una de las visiones más misteriosas y controvertidas que Sylvia jamás recibió. Sylvia Browne había visto muchas cosas en su vida: tragedias, milagros, nacimientos, muertes. Pero lo que vio sobre Bill Clinton la dejó con una inquietante pesadez que llevó en silencio durante años. Según registros privados y recuerdos de su círculo cercano, esta visión particular no estaba llena de fuego, guerra o escándalo. Era algo más difícil de explicar, pero mucho más perturbador. Era personal e insinuaba una deuda espiritual que eventualmente se saldaría. En una de sus últimas sesiones meditativas, Sylvia describió el futuro de Clinton como un largo pasillo con muchas puertas cerradas. Dijo que llegaría un punto en su vida donde el ruido del mundo se desvanecería, y lo que quedaría sería silencio y ajuste de cuentas. Habló de un juicio espiritual, no en un tribunal, sino en el reino invisible. Hay cosas que nunca fueron respondidas, dijo en voz baja, no en este mundo, pero fueron presenciadas. Nunca lo acusó de nada específico en público. Esa no era su manera. Pero en notas privadas, escribió que Clinton sería perseguido por verdades nunca dichas y rodeado de rostros del pasado que exigían paz. Para Sylvia, esto significaba que más adelante en su vida, Clinton enfrentaría un periodo de profunda confrontación interna donde los arrepentimientos, los errores y las elecciones morales saldrían a la superficie sin ser invitados. Esto no era sobre política. Sylvia lo dejó claro. Era sobre el alma. Ella creía que todo ser humano, sin importar cuán poderoso, algún día tendría que enfrentar lo que había hecho, no a través del castigo, sino a través de la reflexión. Y para Clinton, ese momento no llegaría en su juventud o durante un escándalo, sino en sus años mayores, cuando las cámaras se hubieran apartado.
Quienes la escucharon hablar de esta visión dijeron que dejó la habitación fría. No era enojo lo que sentían, sino tristeza. Porque cuando Sylvia Browne veía el futuro espiritual de alguien, nunca era solo una predicción. Era una advertencia, silenciosa, pesada y a menudo desgarradoramente verdadera. Cuando la visión de Sylvia Browne sobre Bill Clinton comenzó a circular discretamente entre ciertos círculos privados, no fue recibida con incredulidad o risas. Fue recibida con silencio. No todos se lo tomaron en serio al principio. Algunos lo descartaron como uno de sus muchos mensajes espirituales, sin comprender completamente el peso que conllevaba. Pero aquellos que conocían bien a Clinton, aquellos que habían caminado a su lado a través del caos del poder y las tormentas personales, reaccionaron de manera diferente. Según miembros del equipo cercano de Sylvia, un ex miembro del personal de la Casa Blanca, que una vez se había sincerado con Sylvia durante una lectura separada, escuchó la visión con todo detalle y palideció. Su respuesta fue simple pero inquietante. Eso tiene demasiado sentido. No pidió aclaraciones, no dudó de sus palabras. Simplemente asintió en silencio como si algo largamente enterrado hubiera sido despertado. Otra persona, un ex asistente que había trabajado estrechamente con los Clinton durante el apogeo del escándalo de Mónica Lewinsky, supuestamente dijo: «Nunca ha sido el mismo desde esos años. Lo oculta, pero lo consume». Al escuchar la descripción de Sylvia sobre Clinton, enfrentando un juicio espiritual más adelante en la vida, este individuo confesó que se sentía como algo que Clinton había temido, pero nunca había dicho en voz alta. Incluso miembros de la propia familia de Sylvia quedaron impresionados por la serena intensidad con la que describió el camino espiritual del expresidente. No habló con enojo o juicio. Habló con tristeza, como si la visión la hubiera tocado a ella también. Algunos individuos que escucharon la visión en ese entonces le rogaron que no hablara de ello públicamente. Temían que fuera malinterpretada o, peor aún, utilizada como munición política. Sylvia estuvo de acuerdo. Nunca quiso que su don se convirtiera en un arma. Por eso mantuvo la visión en sus registros privados, escrita y fechada, sellada hasta que llegara el momento adecuado. Y ahora, con el tiempo transcurrido y las piezas comenzando a aflorar, las reacciones de quienes escucharon la visión por primera vez hablan más fuerte de lo que cualquier predicción podría. La visión que Sylvia Browne recibió sobre Bill Clinton nunca estuvo destinada a permanecer oculta para siempre. Pero durante muchos años se mantuvo a puerta cerrada y en conversaciones susurradas. La razón no fue la confusión o la duda. La razón fue el miedo. La propia Sylvia creía en el tiempo divino. A menudo decía que ciertas verdades no podían ser reveladas hasta que el mundo o las personas involucradas estuvieran listas para recibirlas. Pero en este caso, no era solo una cuestión de tiempo espiritual. También se trataba de seguridad, confianza y el potencial de graves consecuencias. Aquellos que estuvieron presentes cuando Sylvia compartió por primera vez los detalles de la visión, la instaron a mantenerla en silencio. Temían represalias. Esto no era una predicción sobre el clima o una enfermedad. Esto era sobre el alma de un expresidente de los Estados Unidos. Un hombre que, a pesar del escándalo y la controversia, seguía siendo respetado por millones. Revelar una visión así demasiado pronto, especialmente mientras Clinton aún estaba bajo intenso escrutinio público, podría haber provocado confusión, indignación o incluso presión legal. Había preocupaciones reales de que los medios distorsionarían sus palabras, pintándola como una oponente política o usando la visión para profundizar las divisiones. Sylvia no quería participar en eso. Su misión nunca fue acusar, sino llevar conciencia a las consecuencias espirituales y la sanación. Así que eligió el silencio. Documentó la visión en privado, notas mecanografiadas, entradas fechadas, incluso grabaciones en casete almacenadas de forma segura. Solo un puñado de personas de confianza tuvieron acceso a ellas. Con los años, esos archivos se convirtieron en parte de un archivo creciente de revelaciones inéditas
cuidadosamente custodiadas por el patrimonio de Sylvia. La verdad permaneció enterrada, no porque no fuera real, sino porque el mundo no estaba listo. Sylvia siempre decía, algunas verdades protegen, otras perturban, y algunas hacen ambas cosas. Esta visión fue una de esas. Tenía el poder de sacudir los cimientos, no porque fuera dramática, sino porque tocaba la parte de la vida de un hombre que ninguna cámara podría filmar jamás: su conciencia. Mucho antes de que Sylvia Browne pronunciara el nombre de Bill Clinton en una visión, ya había sentido algo profundamente desequilibrado. No se basaba en titulares de noticias o escándalos. No se trataba de política o popularidad. Era algo más, algo que sentía en su espíritu cada vez que Clinton aparecía en el ojo público. Una especie de pesadez que no podía ignorar. Una vez le dijo a un amigo cercano, «Hay algo que lo sigue. No es miedo, no es culpa, es algo inconcluso». En ese momento, Clinton estaba en la cima de su carrera política. Era carismático, seguro de sí mismo y parecía intocable. Pero Sylvia no vio lo que veían las cámaras. Ella vio energía, y la suya estaba rodeada de sombras. Estos sentimientos tempranos aún no eran visiones completas, eran impresiones. Pero Sylvia siempre confió en esas primeras impresiones. Y lo que más la perturbó fue la sensación de que Clinton no solo llevaba el peso de sus propias decisiones, también llevaba el dolor no resuelto de otros. En sus palabras, hay rostros detrás de él, silenciosos, observando. Quieren paz. Con el tiempo, la presidencia de Clinton estuvo marcada por la controversia y un intenso juicio público. Mientras el mundo se centraba en las consecuencias políticas, Sylvia observaba las espirituales. Notó cómo su expresión cambió a lo largo de los años, cómo el brillo en sus ojos se atenuó, cómo su tono se ralentizó, cómo evitaba hablar demasiado profundamente sobre ciertos capítulos de su vida. Para ella, estas no eran solo señales de envejecimiento o estrés. Eran señales de un hombre siendo arrastrado lentamente hacia un ajuste de cuentas que aún no entendía. Años antes de su visión formal, Sylvia sabía que algo se acercaba. No por evidencia, no por rumores, sino por ese hilo invisible que siempre seguía. El que vinculaba las decisiones humanas con las consecuencias espirituales. Y con Clinton, ese hilo estaba más apretado que la mayoría. Todavía no conocía la imagen completa, pero sabía una cosa con certeza. No había terminado. Algo se acercaba y exigiría ser enfrentado. Durante años, la visión de Sylvia Browne sobre Bill Clinton permaneció oculta, custodiada por el silencio y la confianza. Pero todo cambió después de su muerte en 2013. Mientras su patrimonio comenzaba el cuidadoso proceso de organizar sus grabaciones privadas, diarios escritos y manuscritos inéditos, un documento se destacó, claramente etiquetado, claramente fechado y marcado con 3 palabras subrayadas en rojo: no divulgar. Era una transcripción de una sesión privada que Sylvia había grabado en 1996, el año posterior a la reelección de Clinton. En ella, habla lenta y deliberadamente, casi como si eligiera cada palabra con cuidado. Describe a un hombre de gran poder que lleva el peso de pecados silenciosos, cuya vida sería seguida por un periodo de aislamiento espiritual, donde el ruido del mundo se desvanece y los susurros del pasado se hacen más fuertes. Menciona las iniciales BC, y luego dice, sí, es él. Este documento permaneció oculto durante una década. Pero, en 2023, uno de los archivistas de Sylvia de muchos años, alguien que había trabajado a su lado durante años, decidió sacar a la luz la visión, no para crear controversia, sino para ofrecer comprensión. El mundo había cambiado. Clinton ya no era el símbolo del poder juvenil que alguna vez fue. Ahora era un hombre envejecido, más tranquilo, más reflexivo, y en palabras del archivista, había llegado el momento. La revelación no se anunció con comunicados de prensa o titulares llamativos. Comenzó discretamente con un episodio de podcast presentado por una antigua amiga de Sylvia,
seguido de un pequeño artículo en un boletín espiritual. Pero el efecto dominó fue inmediato. Aquellos que habían seguido su trabajo durante años reconocieron la voz, el tono, la seriedad. El mensaje era inconfundible, la visión era real, y se había mantenido en silencio no porque fuera débil, sino porque era poderosa. Ahora, a medida que comienza a circular, no está causando escándalo, sino reflexión. Y eso, Sylvia siempre creyó, era el verdadero propósito de cualquier revelación. No avergonzar, sino despertar. Después de la publicación de la visión de Sylvia Browne sobre Bill Clinton, la gente comenzó a revisar no solo sus palabras, pero también la vida de Clinton en los últimos años. Y lo que encontraron fue inquietante, no por eventos políticos o escándalos públicos, sino por las señales emocionales y espirituales que Sylvia había predicho mucho antes de que comenzaran a manifestarse. Una de las confirmaciones más sorprendentes fue su mención de un aislamiento espiritual que se apoderaría de Clinton en sus últimos años. Desde que dejó el foco de atención, Clinton ha parecido más distante, más apagado. Su alguna vez imponente presencia pública ha sido reemplazada por largas pausas, miradas distantes y palabras cuidadosamente medidas. Incluso en las entrevistas, hay un cambio visible. Un hombre que alguna vez dominó las conversaciones ahora, a menudo reflexiona más de lo que habla. Sylvia también habló de rostros del pasado que resurgirían, no físicamente, sino espiritualmente. En 2021, durante el apogeo de las renovadas discusiones sobre la rendición de cuentas y la justicia, el nombre de Clinton volvió a la conversación pública, no a través de asuntos políticos, sino a través de asociaciones con controversias personales sin resolver. Aunque no hubo acciones legales posteriores, el peso emocional de esas conexiones se hizo más pesado que nunca. La gente comenzó a preguntar no solo qué sucedió, sino por qué nunca se respondió. Sylvia había advertido esto. Momentos en que la verdad llamaría a la puerta, incluso si el mundo no la abriera. Otra parte de su visión describía un declive no del cuerpo, sino del alma. Y los observadores han notado que en los últimos años, Clinton parece cargado por una especie de pena interna, no visible para todos, pero perceptible para quienes lo siguieron de cerca, durante décadas. Incluso sus disculpas y reflexiones públicas tienen un tono de arrepentimiento más profundo que la política. Como dijo Sylvia, no castigo, sino reflexión. Estos no son cumplimientos dramáticos, son silenciosos, personales y profundamente humanos. Y eso es exactamente lo que los hace tan poderosos. Porque cuando un alma comienza a enfrentarse a sí misma, las señales pueden ser silenciosas, pero son imposibles de ignorar. Si bien partes de la visión de Sylvia Browne sobre Bill Clinton se han cumplido silenciosamente, los elementos más misteriosos y quizás más inquietantes son aquellos que aún no se han manifestado. Estas partes de la visión, descritas en notas fragmentadas y grabaciones de voz, revelan un futuro no definido por los acontecimientos del mundo, sino por un viaje profundamente personal que aún espera su culminación. Una frase que Sylvia repitió más de una vez destaca claramente. Él enfrentará lo que nadie más puede enfrentar por él. Para sus seguidores, esto no era una referencia a problemas legales o escándalos públicos. Era un ajuste de cuentas espiritual, uno que solo podría ocurrir dentro del alma. Habló de un espejo final, un momento en que Clinton se encontraría cara a cara no con otros, sino consigo mismo. Sylvia describió esta fase futura como un profundo silencio, un periodo en el que Clinton se retiraría, quizás no físicamente, sino emocional y espiritualmente. Según ella, este silencio no provendría de la depresión o la derrota, sino del alma preparándose para la verdad. Dijo que comenzaría a sentir la presencia de personas a las que había herido, personas que había olvidado, e incluso personas que nunca conoció realmente, pero que fueron afectadas por las decisiones que tomó. También se menciona un acto final de redención. En una nota, Sylvia escribió: se le dará una última oportunidad de hablar, no al mundo,
sino a quien escucha cuando todos los demás dejan de escuchar. Para muchos, esta línea es un mensaje espiritual claro. Una oportunidad para que Clinton confronte su pasado antes de pasar a la próxima vida. Algunos creen que este momento final aún puede llegar en privado. Otros sienten que puede aparecer en forma de una confesión discreta o un mensaje público final que revele una verdad largamente enterrada. Cualquiera que sea la forma, Sylvia insistió, sucederá, no con vergüenza, sino con rendición. Lo que queda por delante entonces no es castigo, sino un camino hacia la paz, y según su visión, ese camino ya lo está esperando. En los últimos años, Bill Clinton se ha retirado en gran medida del centro de atención, pero las sombras de su pasado han seguido persiguiéndolo. Y a medida que estos momentos se desarrollan, más y más personas comienzan a ver cuán estrechamente se hacen eco. La visión de Sylvia Browne, piezas de un rompecabezas espiritual que ahora parecen encajar con una precisión inquietante. Una de las conexiones más comentadas ocurrió en 2022 cuando Clinton fue nuevamente vinculado a controversias de alto perfil de décadas pasadas. Aunque no se tomó ninguna nueva acción legal, su nombre resurgió durante las discusiones públicas en torno a los asociados de Jeffrey Epstein. Sylvia nunca mencionó a Epstein por su nombre, pero en su visión, escribió sobre lazos tácitos y vínculos ocultos que reaparecerían incluso cuando el mundo creyera que habían sido olvidados. Para quienes siguieron la cronología, la conexión fue difícil de desestimar. Los observadores también notaron un cambio en el tono de Clinton durante sus apariciones públicas. En el funeral de un aliado político en 2021, pronunció un panegírico que muchos describieron como sombrío, reflexivo e inusualmente personal. No habló de victorias, sino de arrepentimientos, no de política, sino de fallas humanas. Para algunos, sonó como el comienzo del aislamiento espiritual. Sylvia predijo un cambio interno que se desarrollaba silenciosamente ante el mundo. Otra conexión reside en los recientes problemas de salud de Clinton. Aunque no ponen en peligro su vida, han limitado sus viajes y compromisos públicos. Las notas de Sylvia incluyen la frase: "El cuerpo se ralentizará antes de que el alma hable". Esta línea, una vez descartada como poética, ahora parece un claro presagio de su retirada física de la vida pública, forzando momentos de reflexión. La pieza final que vincula su visión con los acontecimientos actuales es el creciente silencio en torno al propio Clinton. Ya no busca el protagonismo, ya no habla con tanta frecuencia ni con tanta audacia. Es como si estuviera entrando en la fase exacta que Sylvia describió. Un periodo no de castigo, sino de preparación. Una temporada tranquila donde el alma comienza a hacer balance de todo lo que quedó sin decir. Cuando los detalles de la visión de Sylvia Browne sobre Bill Clinton finalmente comenzaron a salir a la luz, la reacción no fue explosiva. Fue emocional. La gente no gritó ni discutió. En cambio, muchos hicieron una pausa, reflexionaron y sintieron algo más profundo que la opinión política. Una extraña mezcla de tristeza, curiosidad y comprensión silenciosa. Esta respuesta, tan diferente del ruido habitual que rodea a las figuras políticas, habla de la naturaleza de la propia visión de Sylvia. No se trataba de titulares o juicios. Se trataba del peso invisible que cada persona, por poderosa que sea, eventualmente lleva. Y cuando la gente leía o escuchaba sus palabras, algo en ellos reconocía una verdad más profunda. Nadie escapa a las consecuencias del corazón. Clinton, una vez el centro de atención mundial, es ahora visto por muchos no solo como una figura política, sino como un hombre que envejece, reflexiona y quizás rinde cuentas con su propio pasado. Hay algo profundamente humano en esa transformación. Y la profecía de Sylvia toca directamente este núcleo humano, donde el estatus ya no importa y solo el alma permanece. La gente también se conmueve porque la visión refleja algo que muchos sienten en sus propias vidas: arrepentimiento, silencio, la necesidad de cierre. Crea o no alguien en los psíquicos,
El poder emocional de esta visión golpea un lugar que la mayoría evita, la habitación oculta en el corazón donde la verdad espera silenciosamente para ser enfrentada. Y al ver a un hombre como Clinton recorrer ese camino, el público ve su propio reflejo. Para los fieles, especialmente aquellos que confiaron en las palabras de Sylvia en vida, el momento de esta revelación se siente guiado, no accidental, como si el mensaje no fuera solo para Clinton, sino para una generación que ahora envejece, recordando sus propias elecciones, preguntándose qué aún cargan y qué deben algún día liberar. Esto ya no se trata de política, se trata de redención. Y es por eso que la emoción que suscita hoy se siente tan personal, tan pesada y tan sagrada. La visión de Sylvia Browne sobre Bill Clinton es más que una misteriosa profecía. Es un espejo, un mensaje espiritual, no solo para un hombre, sino para todos nosotros. A medida que las piezas de su predicción han cobrado vida silenciosamente, el significado más profundo se vuelve imposible de ignorar. Hay consecuencias que viven más allá del ojo público. Hay verdades que ninguna cantidad de tiempo puede enterrar. En sus palabras, Sylvia le recordó al mundo que nadie, ningún presidente, ningún líder, ninguna alma está por encima de las leyes invisibles que guían la vida. Ella creía que cada persona es observada no por la gente, sino por algo superior. Y cuando llega el momento, esa fuerza superior no pide títulos ni explicaciones, solo pide honestidad. Su visión nos enseña que el peso que cargamos no siempre viene en forma de castigo, viene en forma de silencio, reflexión, y la dolorosa necesidad de hacer las paces con el pasado. Esa paz no llega a través de aplausos o aprobación. Llega en los lugares tranquilos del corazón donde enfrentamos la verdad sobre quiénes hemos sido y quiénes aún podríamos llegar a ser. Por eso su mensaje sigue resonando, especialmente para aquellos en la segunda mitad de la vida. Nos recuerda que el tiempo no borra lo que hemos hecho, pero ofrece algo más poderoso que el olvido. Redención. Una oportunidad para confrontar, para entender, para pedir perdón, incluso si es solo susurrado en una oración. Sylvia nunca afirmó tener control sobre el destino. Ella solo entregó lo que le fue mostrado. Y lo que vio en Clinton, probablemente lo vio en muchos otros. El lento acercamiento de un ajuste de cuentas final, no para destruir, sino para sanar. La advertencia nunca fue solo para él. Fue para cualquiera que aún cargue arrepentimientos silenciosos, preguntas sin respuesta y oraciones inconclusas. Porque el mundo invisible observa y espera, no para castigar, sino para darle a cada alma una última oportunidad de volver a la verdad. Si disfrutaste el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al